Una de las visiones del CEDELI es hacer que todas las lenguas originarias de nuestro estado se utilicen, o sea, tengan uso social, al igual que la lengua, en este caso oficial, el español, es decir, que se hablen en todos los ámbitos. Si estamos en el Istmo, que el policía infraccione en zapoteco; si estamos en la Mixteca, que el alcalde dé su discurso de cualquier evento en mixteco. Sin embargo, eso no lo vemos con regularidad. Es decir, nuestros propios hablantes a veces tienen esa creencia o esa idea de que el español es la lengua de prestigio, y no, cuando debería ser todo lo contrario. Este es un hecho que tiene que ver con el nacimiento de los derechos lingüísticos. O sea, si bien en este momento tenemos una legislación que hace que las lenguas sean oficiales, pero no tenemos en la ley algo o una parte de la ley que obligue a los funcionarios a esta parte. Yo creo que es la parte que hay que empujar. O sea, decir que cuando entres a una institución, que cuando estemos en territorio mixteco, la policía te va a infraccionar en mixteco, los maestros te van a hablar en mixteco, porque yo siento que esa parte de la ley no se ha legislado, falta una adición ahí. En este sentido, el CEDELIO tiene una pequeña tarea o una gran tarea para impulsar que esto sea oficial, se oficialice en los territorios históricos. No solamente es nada más por decreto de reconocimiento, son dos cosas diferentes. Reconocer es aceptar la existencia del otro, pero aceptar la existencia en términos oficiales implica, sí, ya está bien, aquí tiene su espacio. Es decir, aceptar la existencia de las lenguas, pero como un hecho real. Y esto es una tarea que está pendiente de trabajarse en Oaxaca. Nosotros, como portadores de la cultura y hablantes de estas lenguas originarias, han atravesado por distintas etapas. Hay que reconocer que la etapa más cruenta para mí, en términos de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural, empieza con la creación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos y todo su equipo, digamos, cómo empezaron a diseñar como política de la unidad nacional. Ahí empieza el problema, digamos, porque se quiso, digamos, copiar un modelo de nación bajo la imagen de algún país europeo. Por lo tanto, habría que eliminar las lenguas originarias, las culturas originarias, por consideradas como un obstáculo para el desarrollo del país. Entonces, habría que recordar las casas del pueblo, habría que recordar la casa del estudiante indígena, habría que recordar las misiones culturales y digamos, la institución que encabezó el indigenismo mexicano, lo que fue el INI, que hoy es CDI, y por supuesto el modelo de educación para los pueblos indígenas. Yo creo que habría que revisar críticamente estos proyectos para encontrar cuáles son las causas, el por qué los propios hablantes nativos no reconocen el valor de las lenguas y las culturas originarias. ¿A qué se debe que un hablante nativo, digamos, prefiere aprender el inglés, el portugués, el francés, el italiano, y no una lengua que se habla en su propia casa? Habría que revisar críticamente esto. Entonces, si logramos encontrar las causas de esta actitud, podríamos empezar a trabajar bajo una intensa campaña, ya sea a partir de lo que proponga CEDELIO o de otras instituciones, para revertir ese proceso de negación de nuestra cultura. O sea, este cambio de actitud obliga a cambiar nuestra propia visión, digamos, cómo queremos trabajar para recuperar el valor que encierran las lenguas y las culturas indígenas. Eso significa, pues, que las leyes y los marcos jurídicos no sirven para nada. El hecho de que existan una ley general de derechos lingüísticos no es ninguna garantía para que cambiemos de actitud. Es una conciencia lingüística que habría que cambiar. Pero ¿cómo cambiar? Yo creo que tenemos un espacio privilegiado que podría intervenir para este cambio de actitud.
las escuelas bilingües, las escuelas generales. Pero ¿qué se necesita? Necesitamos una nueva formación de los profesores. Entonces, en vez de que aparezca una educación indígena para el estado de Oaxaca, una educación de primaria general, debería ser una escuela para todos, donde se vea la pluriculturalidad, donde se reconozca el valor de la diversidad cultural y lingüística del pueblo oaxaqueño y del pueblo nacional. Entonces, si no logramos eso, por más que CEDELIO haga buenas campañas, no podríamos generar una esperanza de revertir el proceso de negación de nuestra presencia como pueblos originarios. Entonces sobre esto habría mucho que hablar, pero vale la pena escuchar a otros compañeros para ir apuntando nuestro trabajo. Y efectivamente hay que reconocer que el CEDELIO tiene que jugar un papel preponderante y lanzar una campaña muy fuerte en torno a que hay una necesidad imperante de empezar a recuperar ese papel que debe de jugarse en las propias comunidades para que sean los propios hablantes quienes empiecen a sentir por su propia cultura y su propia lengua. Efectivamente, ahí está la ley de los derechos lingüísticos. También se ha platicado con los diputados locales para que emane una ley más fuerte en torno al rescate de las lenguas. Mas, sin embargo, hace falta de trabajar a nivel de los tres órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para que hagamos realmente esa educación bilingüe. Pero también es importante trabajar en torno a la Dirección de Educación Indígena. Nos encontramos con el fenómeno de la desubicación lingüística. Es un fenómeno fuerte que habría que discutir, habría que analizar sobre este particular. Esa desubicación lingüística en la Dirección de Educación Indígena hace a que también no se utilice la lengua en los ámbitos que corresponden a ser. Entonces es importante pues empezar a revisar críticamente lo que hemos venido haciendo como maestros de educación indígena y sobre todo cómo va a impactar el trabajo del maestro de educación bilingüe en las comunidades. Si a partir de ahí hay cierta, no sé cómo expresar este término, cierta desconfianza en los maestros porque no estamos haciendo un trabajo como debiera de ser. Entonces invitar pues a la Dirección de Educación Indígena como órgano rector, como órgano administrativo, para que empiecen a ver este fenómeno de la desubicación y tratar de emprender esa campaña a favor de las lenguas originarias de Oaxaca. Efectivamente encontramos en el campo maestros de habla chontal, zoque o ayuk, en la región mixteco o viceversa. Pero quisiera mencionar aquí que tampoco es una garantía que un profesor esté ubicado lingüísticamente en su comunidad. Tenemos varios ejemplos aquí en Valles Centrales, en Huilá, en San Tomás, San Dionisio, Cotepec. Hay compañeros de habla zapoteca, pero tampoco hacen algo por su lengua. En la región de la Mixteca o Ñusabi hay muchos hablantes de Tumusabi o lengua mixteca, pero tampoco no quieren ver para nada su lengua. ¿Qué es lo que hace falta? Una buena formación de los maestros. Por mi formación yo puedo trabajar en cualquier lengua y puedo propiciar que los niños empiecen a escribir y leer en su propia lengua sin que yo hable su lengua. Eso lo puedo hacer y eso lo trabajamos con los chatinos hace mucho tiempo. Pero es porque tengo una formación. Sin embargo, creo que esa formación le hace falta a cualquier profesor. Y las escuelas que tenemos ahora tampoco es una garantía para que aprendan lo que deben aprender. Ni la UPN ni la ENVIO. Ojalá que esto pueda subsanar, digamos, porque es necesario aterrizar en eso. Y mientras eso no suceda, vamos a seguir lamentando las cosas. Entonces yo creo que no solamente habría que plantear en términos académicos, sino que en términos políticos, digamos, de cómo ubicar al maestro para que se sienta bien, pero también, y aquí hay un ingrediente: el maestro que haga su trabajo tiene que salir ganando, pagarle bien. Quizás la parte más importante es la capacitación.
la capacitación que necesita tener todo hablante o toda persona que quiera trabajar cualquiera de las lenguas. Es importante subrayar que en los últimos años nos hemos encontrado con maestros en territorio que uno ignoraba que existiese lengua indígena. Me refiero a Tlalistac, a Sachila, a San Bartolo Coyotepec, a San Francisco Tutla, a donde hay hablantes de lenguas indígenas y hay maestros, no precisamente bilingües, pero interesados en esta parte. Entonces, sí hace falta formar aquí no solamente a maestros bilingües, sino a todo tipo de maestros, me refiero a de todos los niveles y a todos los hablantes interesados en el desarrollo de las lenguas. Y creo que esa es una meta futuro del CEDELI, poder llegar a todos estos núcleos de población para desarrollar la lengua. Y de esta manera hacer posible que toda esta legislación se convierta en situaciones prácticas de vida cotidiana y de uso de la misma. Efectivamente coincidimos en que habría que fortalecer esa parte de la formación, ¿no? Si tenemos la posibilidad de seguir con la parte del diplomado que se ha desarrollado en Oaxaca, es importante, maestro Amador, queremos hacerle ese reconocimiento, pero más sin embargo hay que insistir sobre las tres dimensiones: la dimensión lingüística, la dimensión filosófica y la dimensión pedagógica. Es la base fundamental para la formación de los maestros, de las maestras y los hablantes de las lenguas originarias. Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los pueblos originarios, con la parte lingüística, estaremos dando un paso significativo para este trabajo del rescate, preservación y desarrollo de las lenguas originarias. Pues creo que con esto cerramos este bloque.